Buenos días, jóvenes. Bueno, entonces, nada más para terminar la parte de losas, pues ya esa parte del cálculo del diseño a flexión para el lado largo, pues ya no la vamos a hacer, porque ya lo hicimos para el lado corto, que fue todo esto. Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces, lo único que me gustaría hacer para concluir es un muy, pero muy simple eh, eh, digamos, representación de cómo iría la distribución del acero, ¿no? Pero de manera muy simplificada. Entonces tenemos los tres tableros y nosotros lo que calculamos fue la separación, las separaciones en, para los distintos momentos. Entonces encontramos que para los momentos negativos teníamos una separación de 24.75 centímetros, lo cual, bueno, pues a lo mejor podríamos redondear a 25, ¿no? Si somos un poquito no tan conservadores. Claro, para irnos del lado de la seguridad tendríamos que irnos para abajo. Pero si la diferencia son 0.25 centímetros, pues a lo mejor no es muchísimo, ¿no? O sea, sí podríamos. Entonces aquí podríamos decir que, bueno, las separaciones que están en este borde para momento negativo serían varillas, el número, que hoy se me fue puesto, número 4, ¿verdad? Varillas del número 4 a cada 25 centímetros. En este borde sería lo mismo. Y estas varillas, si son para momento negativo, pues irían claramente en la parte de arriba, ¿no? Mientras que al centro del claro tendríamos nosotros varillas, número 4 también, ¿parece? Sí. Pero esta vez serían a cada, no, pues 44, o podríamos bajar a 40 centímetros, ¿no? Algo así. Incluso podríamos hacer algo como, por ejemplo, decir, es que estas varillas las ponemos a cada 20 centímetros, y si estas están a cada 40, pues entonces nosotros podemos utilizar el mismo refuerzo para, eh, para las dos. Por ejemplo, si aquí las varillas están a cada 20, estarían así a lo mejor espaciadas este sentido, ¿verdad? Y en algún punto podemos nosotros bajarlas, ponerlas para momento positivo, volverlas a subir, aquí nuevamente vuelven a quedar para momento negativo. Entonces, una sí y una no, porque pues son a cada 20, ¿verdad? Y las de momento positivo irían a cada 40. Y esto es lo que se le conoce como, bueno, columpios o bayoneteado, o bueno, como ustedes le quieran llamar, que alguna vez el señor Cruz me preguntó por estas cosas, ¿no? Señor Cruces, perdón. Y bueno, más o menos así sería. Claro, podemos aquí tardarnos un montón para el detallado, para ver cómo hacer el planito de esto, pero pues no es el objetivo realmente, ¿no? Aquí nada más ver en qué partirían, que sería cerca de los bordes para momento negativo, y para momento negativo iría en la parte de arriba, y cerca del centro del claro para momento positivo, que son los que están en verde, ¿no? Y esas irían en la parte inferior, ¿vale? Entonces algo más o menos así sería. Ok, entonces, ya nada más con esto, eh, esta representación, perdón, me faltó aquí unas varillas, ¿no? Porque estas van a cada 20, algo así. Entonces, con esta representación simplificada, pues ya veríamos nosotros más o menos cómo colocar el acero. Haríamos exactamente lo mismo cuando las coloquemos en este sentido, ¿no? Pues habría que calcular la separación de las varillas, y bueno, etcétera. Ok, el examen vendría hasta aquí, ¿vale? El segundo parcial. Incluiría cortante, losas en una dirección y losas en dos direcciones. Entonces, por favor, bueno, hasta donde yo tengo entendido, todavía no vamos a regresar a clases presenciales. Quién sabe si vayamos a regresar en el semestre.
Pero bueno, como ya es más o menos momento de hacer la segunda evaluación, por favor vayan pensando qué día les gustaría tener esta evaluación. Ustedes se ponen de acuerdo, me hacen una propuesta de fecha y ya, la discutimos, ¿sale? Entonces lo piensan y para la siguiente clase lo platicamos. Les recuerdo que la evaluación va a ser verbal. Voy a citarlos en grupos de, no sé de cuántos, 5 o 6 a lo mejor, y tengo 5 o 6 personas, les hago algunas preguntas, 5 minutos, de 5 a 10 minutos por cada grupo, le paso al otro grupo y así para irnos rápido. ¿Sale? Va a ser realmente muy rápida y va a estar basada solamente en lo que hemos visto en los temas de cortante y losas en una y dos direcciones. ¿Sale? No va a ser nada realmente muy difícil. De hecho, este es el examen más sencillito de todos. Bueno, entonces aquí concluiríamos losas. Hay un montón de cosas más que podemos hablar de losas realmente, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué hacemos en los casos cuando tenemos cargas concentradas? ¿No? Si tenemos una carga concentrada muy fuerte en una parte de la losa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si tenemos un muro en una parte donde no hay vigas? Por ejemplo, si tenemos un muro aquí, en esta parte de la losa, ¿cómo distribuimos esa carga? ¿Cómo ponemos el armado en las esquinas? También hay unas varillas que se ponen de manera particular en las esquinas. ¿Cómo diseñamos una losa aligerada? ¿Cómo diseñamos una losa plana? Hay muchísimo que podemos hablar de losas, pero bueno, todo eso está fuera de los alcances de ese curso. Ya lo estudiarán ustedes por su cuenta, ¿no? Que algunas de esas cosas que menciono están en la presentación que les he compartido, ¿vale? Bueno, ¿hay alguna duda respecto a losas? ¿No? ¿O al examen que vamos a presentar? ¿No? Perfecto. No, profe. ¿No? Bien, entonces, sale. Entonces, vamos a empezar a ver columnas. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Sale. Entonces, empezamos con columnas. Bueno, pues las columnas son los elementos verticales que están típicamente en mis edificaciones. Y estos elementos lo que hacen son que toman la carga de los elementos que soportan, ya sean vigas o losas, y la distribuyen hacia abajo hasta la cimentación. Pues principalmente ese es el objetivo, pasar las cargas gravitacionales de los elementos losa hasta la cimentación. Claro, ante cargas accidentales, como efectos de sismo, pues también tienen la función de proveer la rigidez lateral. ¿Vale? Pero bueno, eso no vamos a hablar de eso aquí. Aquí nada más vamos a hablar de cargas gravitacionales. Entonces, son elementos verticales cuyo objetivo es transmitir las cargas desde las losas hasta la cimentación. Bien. Ahora, idealmente, a nosotros nos gustaría que las losas, digo, que las columnas solamente trabajasen la carga axial. Es decir, vamos a pensar que tengo aquí una columna rectangular. ¿Sí? Y el centroide de mi sección está aquí. No. A mí me encantaría que una vez que yo termine de construir la estructura, esta columna está soportando a lo mejor alguna viga, una losa, lo que sea, bueno, que las cargas se transmitan directamente al centro o centroide de mi sección. De esa manera, pues esta columna estaría sometida exclusivamente a carga axial. ¿Están de acuerdo, no? La carga actuaría justamente en el centroide
y no se generaría realmente ningún momento. El único efecto que habría sobre esta columna sería que se comprimiría, se compactaría, ¿sale? Y eso realmente simplificaría muchísimo las consideraciones que yo quiero hacer. Desafortunadamente, esto no pasa así nunca. En términos prácticos, este caso de solamente carga axial actuando en una columna no existe. ¿Por qué? No, porque realmente no es que yo llegue y le aplique aquí con una precisión milimétrica la carga al centroide de mi figura. Como yo les comentaba, las columnas pues, soportan elementos tipo viga, ¿no? Entonces aquí hay una viga, roja con otro color, hay una viga que está siendo soportada. Ahí. Ah. Por esta columna. Bueno, a lo mejor no se entiende muy bien esto, pero esto verde es una viga, se supone. ¿Vale? Y sobre esta viga viene la losa, ¿no? Y ahí, ahora sí, sobre la losa yo aplico mis cargas, ¿verdad? Pero ¿cómo le hago para garantizar que estas cargas se transmitan a la viga y que esa viga me transmita las cargas a la columna exactamente en este punto? Pues no se puede, ¿verdad? No se puede eso. Siempre va a haber mucha variación en la ubicación de las cargas, va a haber variación incluso en los procedimientos constructivos y bueno, va a ser imposible garantizar la aplicación de la carga justamente al centroide. Entonces, ¿qué va a pasar? Que realmente la resultante de las cargas que le pasen a la columna siempre va a estar movida de este punto, ¿no? A lo mejor está por acá, o a lo mejor está por acá, o donde sea, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que va a existir, voy a volver a dibujar por acá la columna, pero ahora vista nada más en elevación, ya no en isométrico, ¿no? Entonces, el caso que a mí me hubiese gustado, desde el centroide, el caso que a mí me hubiese gustado es que la carga estuviese aplicada aquí, ¿verdad? Pero lo que va a pasar es que esta carga siempre va a estar movida hacia un lado. Entonces, ¿esto qué provoca? Que aparte de existir una carga axial P, se genere un momento dado por la carga axial P multiplicada por este brazo de palanca, ¿vale? Al que le vamos a llamar excentricidad, P por E, ¿vale? Entonces, vamos a tener los efectos combinados de carga axial más momento, que se le puede llamar flexión. Entonces, realmente lo que tenemos siempre en todos los casos son efectos de flexo compresión. Y es lo que tenemos que estudiar nosotros cuando vemos columnas, ¿sale? Los efectos de flexocompresión. También hay otras cosas a considerar, como los efectos de esbeltez. Ahorita no vamos a hablar de efectos de esbeltez, lo vamos a ver un poquito más adelante. Primero vamos a ver, estudiar bien qué significa la flexocompresión, y después ya vemos efectos de esbeltez, ¿vale? Ok. Ay, perdóname. Bueno, voy a dibujar aquí unas grafiquitas. Entonces, dijimos que vamos a estudiar efectos de flexocompresión, ¿verdad? La flexocompresión, como su nombre lo indica, pues involucra dos efectos diferentes. En el estudio de todo esto tenemos que empezar desde la parte más simple, que sería, bueno, ¿qué pasaría en el caso hipotético? ¿O cómo se comportaría la estructura en el caso hipotético en donde solamente tuviese la parte de compresión?
Pues vamos a ver. Aquí les voy a mostrar una gráfica de esfuerzo de formación unitaria. Esfuerzo de formación unitaria de una columna simple, vamos a ponerle aquí, columna de concreto simple, perdón. ¿Qué significa que sea de concreto simple? Que no es concreto reforzado, ¿ok? No tiene ningún tipo de refuerzo, no tiene ningún tipo de varillas. Y esta gráfica de esfuerzo de formaciones unitarias es un elemento sometido a carga axial. Es el caso de compresión, vamos a ponerle, el caso de compresión pura, que es un caso realmente hipotético en términos prácticos, ¿verdad? Que se pueda más o menos simular en laboratorio, sí, sí es posible, pero también eso es más o menos, ¿eh? Si nos vamos a las cosas así muy finitas, incluso en laboratorio, yo diría que no es realmente posible garantizar al 100% que sea compresión pura, pero bueno, más o menos se puede simular. Bueno, entonces, en caso de compresión pura, para una columna de concreto simple, ¿cómo sería la curva de esfuerzo de formación unitaria? Más o menos así. Ok. Entonces nosotros podemos ver que llega aquí hasta un valor de capacidad máxima. ¿Sale? Ok. Ahora, en este caso, ¿qué fue lo que aportó a esta capacidad, a este esfuerzo de mi sección, de mi columna? Pues bueno, lo que aporta aquí va a ser solamente la sección de la columna de concreto. Okay. Ahora vamos a ver otro caso. Columna de concreto con refuerzo longitudinal y transversal. ¿Qué me refiero con refuerzo longitudinal y transversal? Vamos a dibujarlo por acá. Voy a dibujar en rojo para que sepan que es de esta columna. Decía que tiene varillas a lo largo de sus secciones, es el refuerzo longitudinal. Y aparte tiene estribos, es decir, refuerzo transversal. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿cómo se vería para esos casos la curva de esfuerzo de formación unitaria? Se vería algo así. Hasta ya todavía un poquito más para arriba, ¿no? Pero más o menos así. Entonces pueden ver que tiene una capacidad mucho más grande, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe este incremento en la capacidad? Pues este incremento se debe a la adición del acero. Entonces, lo que contribuye aquí sería la sección o el área de las varillas longitudinales. ¿Sí? Ok. Entonces, con esto que les estoy platicando, vamos a pensar que yo tengo
vista en planta, una sección de una columna. Tengo aquí sus estribos y tengo algunas varillas. Ahí. A ver, tengo varillas longitudinales. Como no estamos viendo esbeltez todavía, eh, datos como la longitud de la columna, ahorita no me importan, ¿sale? Solamente quiero ver la sección, el corte de la sección. Aquí tendría yo 40 centímetros, 30 centímetros. Vamos a ver aquí unos datos de materiales. Ahí está. Ok. Entonces, con esta explicación de qué es lo que aporta a la capacidad de mi sección, ¿cómo podría yo estimar cuánto resiste esta columna que marcamos aquí? Bueno, pues yo sé que va a ser, como es una columna de concreto reforzado, va a tener una capacidad representada por esta curva que está en rojo, ¿no? Ok. Entonces, primero, va a tener una parte, digamos, todo esto, ¿verdad? Que va a ser la aportación de la sección del puro concreto, y luego va a tener una parte de resistencia que va a estar dada por el área de mis varillas longitudinales. Entonces yo sé que la capacidad a carga axial, vamos a llamarle aquí P, bueno, para ser consistente con lo que vamos a ver un poquito después, vamos a llamarle P0, ¿sale? Ok, P sub 0. Ok, entonces, esta capacidad va a estar dada por la contribución, vamos a ponerle aquí, contribución del concreto más contribución del acero. Ok. Carga axial. ¿En qué unidades medimos la carga axial? Kilogramos. ¿Vale? Esto va a estar en kilogramo fuerza. Ok. Entonces yo sé que voy a tener que obtener yo kilogramos. El área de un elemento. Aquí la sección hablamos de áreas, ¿no? El área de un elemento se mide en unidades de fuerza. No, por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, si yo tengo algo que es unidades de área, ¿por qué lo tengo que multiplicar? Para que me dé unidades de fuerza. Por algo de esfuerzo, ¿no? Tengo que multiplicarlo por un esfuerzo. Entonces, aquí yo sé que tengo que multiplicar algún esfuerzo por el área de mi sección de concreto. Entonces, ¿cuál es el área de la sección de concreto? Vamos a ponerlo aquí más desglosado. Área del concreto, nada más. Esfuerzo por área del concreto. Más un esfuerzo por área del acero. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a ver. Vamos a obtener todos estos de manera independiente.
Vamos a empezar. Esfuerzo en el concreto. ¿Cuál sería el esfuerzo del concreto? Pues alguien diría, pues fácil, es F'C, ¿no? Ok, sí, pero no es nada más F'C. ¿Ok? Sería el 85% de F'C. 0.85 de F'C. ¿Por qué 0.85 de F'C? Bueno, porque se ha encontrado al someter columnas cortas a, a ensayos de carga axial o carga axial simulada, ¿sí? Se ha encontrado que la resistencia a la compresión baja a medida que incrementa esta longitud. Entonces, a medida que la columna, vamos a medida que aquí L entre D se incrementa, F'C va para abajo, hasta llegar aproximadamente 0.85 de F'C. ¿Sale? Ahora, si yo le estoy diciendo que todavía no estamos considerando de ninguna manera estos efectos de esbeltez, es decir, todavía no me importa para nada cuál es la longitud de la columna, pues ¿por qué estoy utilizando este valor? Bueno, porque yo ya sé que en términos prácticos, todas mis columnas en la vida real van a llegar a estos valores de F'C. ¿Vale? Para LD mayor o igual a 2, se llegan a estos valores. Ahora, si usted intenta hacer esta relación, o sea, intenta calcular en donde ahorita esté usted, muy posiblemente hay una columna, vamos que es estructura de mampostería, ¿no? Pero bueno, quizás hay una columna por ahí. Si usted voltea a verla y ve la altura, que sería más o menos la altura entre piso, y la divide entre un lado o el diámetro, si estamos hablando de una columna circular, pues va a tener un cociente muchísimo mayor a 2, sin duda muchísimo mayor. Entonces, para casos prácticos, siempre estamos nosotros en una relación L en D mayor que 2. Entonces, siempre vamos a caer nosotros a estas resistencias de 0.85 del F'C. ¿Vale? Entonces, si bien ahorita no me importa cuál sea esta longitud L, yo sé que cuando lo vaya a aplicar a cualquier caso real, voy a estar en estos valores de resistencia. ¿Sale? Entonces, por eso de una vez me voy ya al 0.85 de F'C. ¿Sí? Ok. Entonces, ese va a ser el esfuerzo que yo voy a tener en mi concreto. ¿Sí? 0.85 de F'C. Vamos a calcular ahora área del concreto. Pues me dirían, pues está fácil, ¿no? Son 40 por 30. Pero no, hace falta algo. ¿Sí? Fíjense cómo aquí yo tengo esta varilla de acero, esta varilla de acero, etcétera, ¿no? Tengo 6 varillas de acero. Entonces, en esta parte, en este espacio que está ocupando mis varillas de acero, pues yo no tengo concreto. Entonces, yo tengo que restarle a estos 40 por 30 el área de acero, ¿no? Porque eso no es concreto, ¿verdad? Ok. Vale. Yo sé que tengo que restarle esto a ese entonces. Bueno, como todavía no he calculado a ese, me voy al siguiente. Esfuerzo en el acero. Ese está muy fácil, ¿no? Voy a considerar yo el esfuerzo de fluencia. Para 0 grado 42, ya lo conocen ustedes. 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y área del acero, pues si tenemos 6 varillas del número 8, multiplico 6 por el área de una varilla número 8, que es 5.07 centímetros cuadrados. Y esto es
6 por 7, serían 35.40 y... espérame tantito. 6 por 5, 30, no. 6 por 5, 30. 6 por 7, 42, ¿no? Entonces son 30.42. Ahí está. ¿Sí? Sale. Ahora ya puedo calcular el área de concreto. Entonces tendría yo aquí 40 por 30 menos 30.42. Mil ciento sesenta y nueve punto 58 centímetros cuadrados. ¿Sí? Ok, ahora todo esto yo lo sustituyo en la primera ecuación que planteé. Puedo calcular la resistencia a compresión de esta sección que les dibujé inicialmente. Entonces tendría el esfuerzo del concreto con 0.85 de F'C por el área del concreto actuando, 1169.58, más el esfuerzo en el acero, sería el esfuerzo de fluencia, por el área del acero. Esto es igual a 426.006 kilogramos. O sea, 426 toneladas. ¿Sí? Ok. Entonces, si alguien me pidiese, o yo tuviese que calcular cuánto resiste una columna con cierta sección a carga axial, en el caso irreal, ¿verdad? Irreal, pero también ideal, que existiese solamente carga axial, bueno, pues entonces yo estaría maravillado. Y yo podría calcular la capacidad de la columna simplemente de esta manera. ¿Vale? Muy facilito, ¿verdad? Bueno, entonces este es el caso, o más bien la manera, para calcular la capacidad de una columna sometida solamente a carga axial. Pero nuevamente, esto no pasa en términos prácticos nunca. Siempre hay momento. Siempre hay efectos de flexión realmente. Ok. Bueno, un pequeño paréntesis. Pequeño paréntesis, por si llegan a ver algo de esto ustedes por ahí en alguna literatura que consulten. En las columnas es posible que nosotros tengamos un refuerzo transversal que no esté en forma de estribos, sino que esté en forma de hélice. ¿Vale? De esta manera. Ahora, en esos casos no calculamos la capacidad de esta manera, ¿vale? Sino que le podemos atribuir un poquito más de capacidad. No vamos a ver eso. Ahorita vamos a quedarnos con el caso más simple, al menos en la manera de atacar el problema, que sería con estribos cerrados. ¿Vale? Entonces, por favor, ustedes investiguen, dejas tareas por participaciones que les estoy dejando. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este refuerzo transversal
sobre el refuerzo en estribos. ¿Cuál es la ventaja de usar refuerzo transversal en hélice sobre usar estribos? ¿Vale? O a lo mejor no hay ninguna ventaja. Pero ¿cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza uno? Por otro. ¿Por qué se utilizaría uno sobre otro? Entonces me lo investigan y me dicen, ¿sale? Profe, yo he visto que así con refuerzo como circular ha sido más en cimentaciones, como en pilas. Ok. ¿Como en pilotes? En pilas de cimentación. Ujú, ujú. Ok, muy bien. ¿Y por qué se usará eso? ¿Por qué en pilotes se usará eso? ¿No actúa como un resorte? Como un resorte. Ok, ¿y qué implicaría que actúe como resorte? Entonces, usted a lo mejor me está diciendo, a ver, si yo comprimo esta, que bueno, las columnas están a carga axial, pues este resorte se hace más corto, ¿no? O bueno, se tiende a aplastar, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa si se aplasta? Pues si va para abajo, ¿qué le Pues pasa? yo diría que como que amortigua, ¿no? Y se regresa. Amortigua y se regresa. Mm, sí, mire, lo de resorte sí es correcto, ¿eh? Lo de resorte, eso que amortigua y se regresa, no sé, no lo veo, pero que funcione como un resorte, pues sí, más o menos. ¿En qué sentido? Yo aplico carga axial, entonces este empieza a irse para abajo, no empieza a comprimirse. Ahora, si la columna se empieza a comprimir, a ver, vamos a verla vista en elevación. Tengo aquí mis varillas, ¿cómo se llama? Algo así. Sale. Entonces, la empiezo a aplastar, se hace más chiquita. Aquí en azul estoy viendo que se haga más chiquita. Por los efectos de Poisson, también se hace un poco más ancha, ¿no? Ok, entonces se hace más chiquita y más ancha. ¿Qué le pasa a mi resorte? Pues empieza a querer estirar. Se hace más para acá. Se estira, se alarga mi resorte. Entonces, al intentar yo alargar mi resorte, ejerce mayor fuerza de confinamiento sobre el concreto que está dentro de mi resorte. ¿Por qué? Porque el resorte este se está alargando, se está yendo hacia los lados. Fíjense cómo inicialmente llegaba hasta este punto. Ahora ya llegó hasta este punto. Entonces está alargándose hacia los lados. Al alargarse, pues este intenta oponerse hacia el alargado, así que aplasta todavía más el concreto que tengo yo contenido dentro del resorte. ¿Sí? Entonces realmente por esto le va a dar una mayor capacidad de compresión a mis columnas. ¿Sale? Bueno, entonces tiene toda la razón, señor Caballero. Y también tiene la razón, señor Cruces. Se utiliza esto en pilotes de cimentación. ¿Sale? Pero aún así, por favor, investiguenlo. Si encuentran algo parecido a esto, de todas maneras, me lo mandan. Si encuentran algo diferente a esto que estamos discutiendo, me lo mandan también. Y bueno, ya se los consideraré. ¿Sale? Ok. Pero bueno, no vamos nosotros a ver estos casos del refuerzo helicoidal. Nosotros solamente vamos a ver refuerzos con estribos, ¿vale? Para acotar un poquito más los problemas que estamos viendo. Ok. Entonces, eh, pues con esto ya sabemos nosotros cómo calcular la capacidad a compresión de una columna sometida exclusivamente a carga axial, ¿no? Si para casos hipotéticos. Yo les decía, es que ese tipo de casos, pues, no existen.
siempre hay, siempre hay efectos de flexión. Entonces, mi columna siempre va a estar sometida a flexocompresión. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Si yo tengo una columna sometida a carga axial y al mismo tiempo momento, que esto es la flexocompresión, ¿verdad? Si mi columna resiste esto cuando no hay momento, es decir, este caso, y ahora le pongo un poquito de momento, es decir, me voy hacia la derecha, la capacidad de mi columna se iría para arriba o para abajo. 1, 2. ¿Cuál sería el siguiente punto de mi diagrama de interacción? Bueno, ahorita le explico qué es diagrama de interacción. Esta grafiquita, ¿cuál sería el siguiente punto? ¿1 o 2? ¿El 2? Por supuesto, sería el 2. Por supuesto que sí, sería el 2. ¿Por qué? Porque si yo una columna nada más estaba considerando carga axial y ahora le aplico momento, le estoy poniendo, digamos, estoy poniéndole más demandas, demandas de otro estilo. Entonces es de sentido común pensar que ahora va a aguantar menos mi columna. Es por eso que a medida que yo incremento el momento, fíjense cómo la capacidad a carga axial, es decir, lo que yo tengo aquí en las ordenadas, pues va bajando. Entonces la primera parte de esta grafiquita se vería así. Después de que pasa la falla balanceada, ahorita le explico también qué es eso de falla balanceada, se vería así. ¿Vale? Ok. Ahora, vamos a ver qué es esta gráfica que yo les estoy mostrando aquí. A esto se le conoce como diagrama de interacción. ¿Vale? ¿Y qué es esto? Pues un diagrama de interacción es una gráfica, lo que estoy mostrando aquí con estos puntos, que nos muestra la capacidad de la columna, ¿verdad? O los puntos de la capacidad de la columna cuando está sometida a efectos combinados de carga axial y momento flexionante. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo este par de acciones, es decir, cuando yo tengo P y M que me dan estas coordenadas, voy a volver a borrarlo para poder volver a dibujarlo. Yo tengo P y M que me dan estas coordenadas, entonces la capacidad de mi columna, la carga axial, es este valor. ¿Vale? Ahora, si yo tuviese más momento, vamos a pensar que ahora tengo P1, M1. La capacidad de mi columna va a estar dada por este punto. ¿Vale? Si yo tuviese más momento, la capacidad de mi columna va a estar dada por este punto. P2, M2 y así sucesivamente. Voy a unir estos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo esta curvita me muestra los puntos de la capacidad de mi columna. Quiere decir que si yo, vamos en el punto 2, en este punto, estoy sometiendo mi columna a esta carga axial. Vamos a pensar aquí, P, ¿qué P le puse? Le puse 1, ¿verdad? Voy a borrar estas para que tengan consistencia con los puntos. Vamos a ponerle P2, M2. Ahí está. Entonces, para este punto 2, esta combinación de carga axial y momento, mi columna resiste esta carga axial P2
al aplicársele este momento M2. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si yo, para esta misma carga axial, le pongo un poquito más de momento? Pues el punto o las coordenadas de esa nueva combinación de carga y momento estarían por aquí, ¿verdad? Sería la misma carga axial P2, pero yo le incrementé un poquito el momento. Vamos a ponerle aquí M2 más un momento adicional. Entonces, fíjense cómo ya se salió de esta grafiquita que yo había trazado originalmente. Ahora, como yo les dije, esta gráfica lo que representa es la capacidad de mi columna. Cualquier punto que se salga de la gráfica, o sea, que esté por fuera, cualquier punto que esté por acá, por acá, por acá, ¿sí? Lo que me va a representar es una combinación de cargas y momentos que la columna es incapaz de resistir. ¿Vale? ¿Eso queda más o menos claro? ¿Qué es un diagrama de interacción? ¿No? Lo puedo volver a repetir. Vamos a ver, voy a volver a repetir. Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Seguros? No, Ok. o sea, que sí, lo puedes repetir, por favor. Ah, que sí lo repita. Ok. Ajá. Vale, sí, cómo no. ¿Cómo no? Ok. Tengo una columna. Tengo una columna, la someto a carga axial nada más. Ok. Carga axial y momento cero. Ningún momento. Calculo cuánto aguanta esa columna sometida solamente a carga axial. ¿Vale? Calculo ese valor y lo grafico. Vamos a pensar que me da por aquí. ¿Por qué? Porque no hay momento. ¿Vale? Esta columna, estoy midiendo su capacidad cuando no hay momento. Solamente estoy calculando cuando hay carga axial. Entonces, por eso, este punto no se mueve en el eje de las X. Solamente está sobre el eje de las ordenadas, ¿no? El eje de las Y. ¿Vale? Entonces, este punto inicial va a ser el punto de carga axial a compresión pura. ¿Vale? Carga axial a compresión pura. No hay momento. Al no haber momento, yo calculo cuánto me resiste la columna solamente a carga axial. Entonces aquí las coordenadas de ese punto serían pues un valor de carga axial, coma, un momento que vale 0, ¿no? Voy a poner al revés para que sea X, Y. Un momento 0 y un valor de carga axial que calculé. ¿Sí? Ok. Ahora, quiero calcular la capacidad de mi columna, cuánto aguanta a carga axial, pero habiéndole puesto algún momento. Entonces, ¿qué va a pasar con esta capacidad de carga axial? Pues se va a ir para abajo. Quiere decir, va a aguantar menos cuando yo le pongo momento. Entonces, sé que va a ir para abajo. Ahora, como le puse momento, sé que también se va a mover en el eje de las X, ¿no? Fíjense cómo aquí momento está en el eje de las X. Entonces, esto se mueve por acá. ¿Vale? Y este lo borramos. Entonces, este punto de acá me va a representar un punto con carga axial más un momento flexionante, ¿verdad? Fíjense cómo aquí la columna ya aguanta menos a carga axial, ya perdió toda esta capacidad en términos de carga axial. ¿Por qué? Porque yo le aumenté el momento, yo le puse momento. Y a medida que incremento cada vez más el momento,
la capacidad de carga axial se va haciendo más chiquita. Aquí ya perdió esto. Y aquí ya perdió esto. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, incremento el momento, o sea, mis puntos se van hacia la derecha es un momento creciente, ¿verdad? Incremento momento, mi carga axial se va para abajo. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Estos puntos me muestran nuevamente lo que aguanta mi columna al ser sometida a una combinación de carga axial y momento. O sea, que si yo le pongo a mi columna una combinación de carga axial y momento que está por aquí, pues mi columna va a colapsar. ¿Por qué? Porque está muy alejado de mi curva que demuestra la capacidad de la columna. ¿Sale? Ok. ¿Más o menos más claro o lo replanteo? Sí, está bien. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Sí, dígame. Cuando ya, esos puntos azules, cuando ya salen de todos los puntos que van en la misma línea, eso dando a decir que ese punto ya no, ese punto, esos datos que nos está dando en la gráfica, cuando sobresalga, nuestra columna no resistirá esa carga axial con el momento que está trabajando en ese momento, ya sería como que no aguanta eso y por lo tanto se destruye o no se destruye, sino que no aguanta esa, así que colapsa. No, Eso significaría el punto azul. no lo pude haber dicho mejor. Precisamente es lo que usted dice, señor Pastrana. ¿Vale? Cualquier punto que esté sobre mi curva del diagrama de interacción, cualquier punto que esté por acá, lo que me va a representar es precisamente eso. Es una combinación de carga axial y momento que mi columna no es capaz de resistir. Cualquier punto dentro de mi curva, es decir, cualquier punto por acá, en verde, me representa una combinación de carga axial y momento que mi columna es perfectamente capaz de resistir. ¿Vale? Entonces sí, tiene toda la razón en lo que usted dijo, señor Pastrana. Sí, señor Navarro, adelante. No, sí, si quiere decir algo. Sí, tenía dudas si el momento en esta gráfica va en función de la excentricidad. El momento va en función de la excentricidad. Sí, sí, va en función de la excentricidad, exactamente. De hecho, vamos a adelantarnos un poquito, pero por ejemplo, para este punto, ¿usted cómo calcularía la excentricidad? Dividiendo el momento entre la carga. Es adelantarnos un poquito, pero sí, sí está completamente correlacionado. Ok, gracias. Y no por nada. Sí, señor Romero, adelante. Entonces, lo que se nos muestra en el diagrama es la combinación máxima que se puede alcanzar. Sí, O sea, aunque se sobresalga poquitito por arriba, va a fallar, ¿no? bueno, teóricamente, pero sí. Así es la combinación máxima que hay que alcanzar. Ok, gracias. Sí, por nada. Ok, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular, dada una sección, cada uno de estos puntos que conforman el diagrama de interacción. ¿Sale? Ok. Esta parte es posiblemente, realmente ni siquiera es difícil, pero estadísticamente, al menos en mi opinión, en mi experiencia, esto es donde más trabajo les cuesta a ustedes en todo el curso. ¿Vale? Cómo calcular diagramas de interacción. El examen, muy posiblemente, yo les voy a poner en el tercer parcial, cómo calcular uno o más puntos del diagrama de interacción. Entonces, si tienen duda, me dicen. Lo que pasa aquí es que el cálculo de estos puntos deriva completamente de análisis de sección. ¿Recuerdan cuando hacíamos los análisis de sección en vigas? Bueno,
Es muy parecido, pero para cada uno de estos puntos. Entonces, eso lo vamos a repetir muchas y muchas veces. ¿Vale? Entonces, tienen que entender muy bien eso que hicimos para flexión, para poder saber cómo hacer esto en el caso de columnas, que es flexo-compresión. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, como les decía, es calcular estos puntos, cada uno de estos puntos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a darles nombres a los puntos claves y de ahí vamos a partir. No vamos a calcular todos los puntos del diagrama de interacción, solamente algunos. Y bueno, ya usted podrá utilizar algún programa para automatizar esto y calcular todos los puntos si quiere. Pero bueno, ya lo hará usted. Entonces, pues aquí mismo. Voy a identificar los puntos que nosotros vamos a querer calcular para representar el diagrama de interacción. ¿Vale? Los puntos mínimos. Bueno. Primero, punto de carga axial a compresión pura. ¿Vale? Este sería el punto 1. Después, bueno, ese se los digo mejor. Vámonos en orden, ¿no? En orden decreciente. Vamos a calcular un punto por aquí. Este punto de aquí, voy a llamarle punto 2, va a ser un punto en donde la deformación unitaria del acero en tensión va a valer 0. O sea, epsilon sub s va a valer 0. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense, en el punto de carga axial a compresión pura, toda mi sección está siendo aplastada. ¿No? Bueno, a ver, se va a terminar la llamada. Voy a mandarles otro link. Entonces, espérenme, les mando otro link.